Buenas, buenas. Volvieron los vivos grúa. Hoy vamos a estar hablando sobre los errores que cometemos al hablarle al cliente perfecto. ¿En qué cosas le pifiamos cuando le hablamos al cliente perfecto? Te voy a contar algunos errores que yo misma he cometido. Así, bueno, tenerlos presentes, tenerlos, digamos, en mente, ayuda a que vos no cometas el mismo error. Así que, bueno, primero contarte que los vivos grúa van a estar los jueves después de la 1:30, antes de las 2 de la tarde. En esa media horita, más o menos, voy a estar empezando los vivos. Y bueno, compartiendo temas que te interesan como marca personal para poder conectar con tu comunidad, con tu cliente perfecto. Hoy vamos a estar hablando exactamente de eso, ¿no? Del cliente perfecto y de los errores que cometemos al hablarle. Los vivos grúa, ya te comenté que van a estar los jueves, pero van a quedar grabados ahora, ¿sí? No van a ser vivos que se hacen humo, sino que los voy a dejar grabados para que los puedas mirar el jueves, el viernes, el sábado o el día que vos quieras. Y bueno, no va a haber quizás tantos regalitos como había antes, que eran como un caramelo para que quieras estar en el vivo, porque el vivo desaparecía. Ahora van a quedar grabados, los vas a poder mirar, como dije hace un ratito, cuando vos quieras. Así que vamos a empezar directamente con el tema que nos trae hoy, que es los errores más comunes cuando comunicamos con el cliente perfecto, cuando le hablamos al cliente perfecto, ¿sí? ¿Cuáles son esos errores que suelen cometerse? Más que nada para que los tengas en cuenta y que no los trates de evitarlos, ¿no? Que trates de no cometerlos. Bueno, no sé si se escuchan los avisos, me están llegando un par de mensajes que, bueno, después los contestaré. Así que, bueno, el primer punto que tengo anotado, porque siempre para mis vivos me hago un resumen de lo que les voy a hablar, eso te lo recomiendo. En el momento en que hagas vivos, hacete un resumen, un punteo, aunque sea. Está bueno no estudiarse de memoria lo que uno va a decir, porque si te equivocaste, te distrajiste con algo, nada. Enseguida uno se da cuenta que se equivocó y te pones nervioso y bueno, entonces lo ideal es solamente un punteo como para tener ahí los temas de los cuales le querés hablar a la gente que está del otro lado del vivo, pero con eso es más que suficiente. El primer punto que me anoté acá es que el mayor error, el más grande de todo es que siempre o la mayoría de las veces queremos hablarle a todo el mundo, ¿sí? Y eso es un error. Eso es un error porque cuando queremos hablarle a todo el mundo, como queremos que ese mensaje le llegue a A, a B, a C y a X, entonces lo hacemos genérico para que todos se sientan identificados, lo hacemos amplio, ¿sí? Para que todos se sientan que le estamos hablando. Y la verdad es que cuando un mensaje es genérico y amplio, nadie se siente identificado con ese mensaje o cuesta mucho que las personas se sientan identificadas con ese mensaje y lo que sucede es que no conectan. Entonces ese mensaje les pasa de largo, no se sienten identificados, no los toca ese mensaje y les pasa de largo, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que las personas cuando estén haciendo scroll o cuando estén mirando las redes sociales, queremos que un mensaje nuestro les llame la atención, bueno, entonces vamos a tener que enfocarnos, ¿sí? Cuando yo, digamos, te quiero contar un poquito de mi historia
porque, bueno, fue en un momento en el que cometí este error, ¿no? De hablarle a dos clientes, no, o sea, yo no le hablaba a todo el mundo, pero sí le hablaba a dos clientes muy diferentes al mismo tiempo. Y ese fue un gran error que durante un tiempo me tuvo como que costaba que las personas reaccionen, ¿no? a las publicaciones que yo hacía o cuando hacía un vivo, bueno. Entonces, cuando yo empecé como copywriter en los negocios digitales, en este mundo, ¿sí? de los negocios a través de las redes sociales y todo lo virtual, yo tenía muchos conocidos copies, ¿no? Entonces, en mi cuenta, yo como copywriter, que de entrada nomás, o sea, yo me recibí de copy y me especialicé en desarrollo personal, me especialicé en neurociencias y me especialicé después en marca personal. Entonces, ya de por sí, cuando empecé con mis primeros clientes, estaba como enfocada en mujeres, mentoras, terapeutas, ¿no? Líderes de negocios conscientes. Pero claro, tenía muchos seguidores que eran colegas copies míos que también miraban mi contenido, así como porque quedamos conocidos de la escuela y nada, quedamos ahí como con mucho contacto y ellos me seguían a mí, yo los seguía a ellos, ¿no es cierto? Esto de que generan las redes sociales, ¿no? De estar como pendientes ahí mirando a ver qué publica uno, qué publica otro. Mi trabajo de copywriter yo lo estaba enfocando para el sector de mercado holístico, ¿sí? Un sector de coaches, terapeutas, mentoras, ¿sí? Un sector bien enfocado a servicios, ¿sí? Y especialmente dentro del grupo de servicios holísticos. Pero ¿qué pasaba? De repente yo veía que hablaba muy parecido a mis colegas copies, ¿no? Todo lo que yo publicaba, lo publicaba otro, o sea, y estábamos todo el grupo de copies haciendo más o menos lo mismo. Me costaba un montón diferenciarme porque, claro, en esa época yo publicaba mucho contenido educativo, ¿no? Mucho 5 tips para, te doy la recomendación para, ¿sabes qué significa persuadir? ¿No? O sea, es como que publicaba mucho para educar a esas personas a que entiendan cuánto podía valorar, cuánto el copy podía beneficiar a sus negocios. Entonces, como compartía, como les decía recién, compartía, estoy saludando, si me ven que toco la pantalla, porque estoy saludando a la gente que entra. Como les decía, ven, ya me perdí. Pasa estas cosas en lo vivo, pero por suerte tengo acá mi punteo y estamos en el tema de querer hablarle a todo el mundo, ¿no? Y les estaba contando mi anécdota de cuando yo empecé como copy, que me dirigía, tenía mi negocio enfocado al segmento de mentoras y terapeutas holísticas. Tenía muchos copies que me seguían y todos más o menos comunicábamos lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a investigar cómo hacer para diferenciarme, empecé a seguir marcas personales que se dedicaban exclusivamente a esto de la diferenciación. Y encontré mucha información y a mi mentora de identidad verbal. Estudié identidad verbal, estudié storytelling también. Y ahí con esas 3 herramientas, copywriting, el storytelling y que storytelling es narrativa, ¿sí? Es como contar historias para vender o para conectar en redes sociales. El storytelling, la narrativa para negocios digitales y la identidad verbal, cuando yo construyo mi comunicación de marca personal, genero un vuelco tan grande como copywriter
me diferencio tanto de el resto de los copywriters que yo seguía y que me seguían a mí, que estábamos ahí en ese mar rojo donde antes no nos podíamos diferenciar. Yo empecé a diferenciarme con la comunicación, empecé a lograr generar ese sentido, ¿no? De esta chica tiene algo diferente para ofrecer. Y claro, o sea, lo mismo yo quería ofrecerle a mi público, cliente del servicio de copywriting, ofrecerles la identidad verbal, ofrecerles el storytelling, ¿no? Al principio fue escribiendo yo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como me generó tan buenos resultados a mí como copy, integrar estas herramientas de esta manera, claro, yo quería compartirlo con mis colegas copies, o sea, si yo lo pude hacer, ¿por qué no se lo voy a poder enseñar a mis colegas copies para que puedan hacer lo mismo ellos, ¿no? Y generar su propia identidad verbal y poder diferenciarse, encontrar con qué herramientas, a qué público, bueno, todos los temas de diferenciación. Entonces, claro, yo estaba tan embalada con todo lo que me estaba pasando a mí como marca personal, que yo quería transmitírselo a todo el mundo y le hablaba a todo el mundo. Cometí ese error de hablarle a todo el mundo. Le hablaba tanto a mis colegas copies como a las mentoras y terapeutas a las cuales yo ya les hablaba por mi trabajo de copy. Pero claro, o sea, el mensaje para uno y para otro son completamente distintos, ¿no? Porque, bueno, tienen sus trabajos son diferentes, es distinto. Entonces acá viene el segundo punto en el que normalmente nos equivocamos, que es no tener claro el beneficio último por el cual las personas nos compran, ¿no? Cuando una persona invierte en tu servicio, no invierte porque quiere comprar tu servicio, ¿sí? Nunca quieren comprar tu servicio. Lo que quieren comprar es lo que van a lograr después de haber pasado por ese programa, por esas sesiones, por esa mentoría. Entonces, conocer cómo le va a cambiar la vida a tu cliente después de pasar por tu programa, ¿sí? Es saber hablarle a los intereses reales de tu cliente ideal y tocarle esa fibra íntima, ¿no? Vas a llegar a ese lugar al que vos querés, ¿no es cierto? Entonces ahí, claro, yo al dirigirme a copies y a mentoras y terapeutas, que son dos sectores que tienen intereses diferentes, a pesar de que los dos son servicios, uno es un servicio de escritura, el otro, bueno, puede ser también, hay escritura terapéutica, pero en general es otro tipo, es más de ayuda, de desarrollo personal, para las personas, para que puedan sentirse mejor con ellas mismas, es otro el alcance que tienen con sus servicios, ¿no? Entonces, los mensajes para uno y para otro son diferentes. Aunque el programa se pueda aplicar para cualquier marca personal, pero el tema es cómo lo comunicas, a quién querés llegar con tu comunicación, ¿no? Porque según lo que comuniques vas a atraer a una persona o a la otra. No puedes atraer a todos al mismo tiempo, ¿sí? Eso es algo que es básico de entender, que no podemos venderle a todo el mundo, ¿sí? Podemos tener un mensaje que conecte muy fuerte, muy estrechamente con un tipo de cliente perfecto, pero no podemos venderle a todo el mundo, ¿sí? Porque el mensaje que va a conectar con
una abuela que quiere hacerle upa al hijo no es el mismo que va a conectar con una chica que recién salió de la facultad y quiere llevarse el mundo por delante en su carrera profesional, ¿sí? Son dos mensajes completamente diferentes. Bien, entonces, tener en claro el beneficio último por el cual las personas invierten en vos, en tu programa, en tus sesiones, en tu mentoría, en lo que vos ofreces, hace que vos puedas enfocar bien tu mensaje, ¿sí? El tercer punto, error al hablarle al cliente ideal, es hablarle del servicio, de las herramientas que usamos, de las características que tiene este servicio, si son sesiones virtuales, si son presenciales, si duran 1 hora, si duran 2 horas, si usas música, si usas colchonetas, si usas pelotas, si usas, o sea, todo ese tipo de características, herramientas y información del servicio en sí, ¿sí? Esa información en realidad, a ver, es explicativa, pero no conecta, no convence a la otra persona de que tiene que invertir en lo que vos le ofreces. ¿Por qué? Porque no va a invertir porque dure 1 hora o porque dure 2 horas, o porque uses pelota roja o pelota azul, o porque le pongas música, o no sé, o uses otras herramientas, ¿no? O uses arte terapia o la herramienta que sea. No, la persona no va a invertir en vos por eso, sino que va a invertir por lo que vos le asegurás que va a conseguir después de haber pasado por el programa, ¿sí? Va a invertir por conocer ese beneficio último, ¿sí? Cuando vos le hablás o le mostrás a otras personas que consiguieron eso mismo, ¿sí? Testimonios, casos de éxito, donde la persona puede ver que otras personas consiguieron eso mismo que ellas desean para ellas, ¿sí? Ahí es cuando terminan de tomar la decisión. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me quieren contar? Escriban si vamos bien. Si tienen consultas, lo que sea, quieren hacer preguntitas, déjenlas acá que yo voy leyendo, ¿sí? Lo que sea. Ahora seguimos con el cuarto punto, son 5 en total. Ahora seguimos con el cuarto punto, que muchas veces, yo hice un reel hace poco en el que les hablé de este tema, porque muchas veces, que fue lo que me pasó a mí cuando empecé como copy, que yo les conté hace un ratito, comunicaba mucho para educar, ¿no? Comunicaba mucho qué es la persuasión, tipos de titulares, qué es un gancho, explicaba mucho para educar sobre copywriting, que en ese momento era lo que hacía, vendía mis servicios de copywriter. Pero claro, quizás la persona que está lista para contratar mis servicios no necesita ese aprendizaje tan básico, porque si está lista para contratar mis servicios ya sabe qué es el copy, qué son los hacks psicológicos, o sea, todo ese contenido educativo que yo publicaba es contenido que en realidad espanta más que acercar a la persona que está lista para comprarte. En general, las personas que están listas para comprarte están ya un poco más avanzadas y más interesadas en conocer a la marca, a la persona, si tenés una metodología de trabajo, si tus diferenciales, ¿sí?
ese tipo de cosas, tus valores, tu historia, qué fue lo que vos pasaste, qué es lo que te llevó a ser la profesional que sos en ese momento, porque muchas veces conectan desde la historia, ¿no? Porque haber vivido cosas similares hacen que te elijan a vos en lugar de elegir a otra coach que hace algo parecido, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque saben que viviste algo parecido a lo que vivió tu posible clienta, entonces te elige desde ahí. Pero si nosotros nos quedamos comunicando tips educativos y no comunicamos valores personales, historia personal, el propósito, no comunicamos, nuestros diferenciales, no comunicamos si tenemos una metodología de trabajo. O sea, hay un montón de otras cosas que son como un poco más avanzadas. ¿Y qué es lo que mira? Es lo que mira la persona que ya sabe todo lo educativo, que ya tiene el conocimiento que necesita para decidir que necesitaba una copy. Entonces lo único que le faltaba era elegir qué copy era la que iba a contratar para que le escriba sus textos. Entonces, claro, yo escribía desde el educativo, muy básico, y estaba atrayendo a personas que ni siquiera sabían qué era el copy. Y eran personas que no me iban a contratar mi servicio porque no estaban preparados en ese momento para contratar mi servicio. Y aquellos que sí lo estaban, se alejaban de mi cuenta porque ya sabían todo lo que yo estaba comunicando. Todo lo que yo contaba de conocimiento básico ya lo sabían. Entonces, ¿qué hacen? Se van a otra cuenta, se van a otro que comunica un poco más elevado y ahí es donde empiezan a mirar al profesional, empiezan a mirar los valores, empiezan a mirar la historia de marca, empiezan a mirar los diferenciales, empiezan a mirar si tiene una metodología de trabajo, por ejemplo, si los servicios, qué universo verbal tiene, cómo se comunica ese profesional, porque desde ahí eligen, ¿sí? Entonces, ese fue otro gran error mío al comunicar al cliente perfecto, ¿no? Al hablarle al cliente perfecto. Como te decía, yo hace unos días, una semana o 10 días más o menos, hice un reel en el que hablaba de este tema, así que si te interesa, después búscalo o escríbeme, mandame un mensaje y yo te lo reenvío para que lo veas, donde hablaba principalmente de esto, ¿no? De este error puntual de hablar de cosas básicas, porque pensamos que quizás vamos a atraer a más personas, y que de a poquito las vamos a ir educando, pero a veces lleva muchísimo tiempo y cuando se terminan decidiendo por otro. Vos los educaste, les enseñaste cuánto bien les iba a hacer el copy o lo que vos hacés, pero después terminan eligiendo a otro. ¿Por qué? Porque vos estás solo comunicando educativo o algo de humor, ¿sí? Pero no comunicas ni valores, ni historia de marca, ni diferenciales, ni promesa. Y claro, como no comunicas todo eso, no te eligen a vos, eligen a otro que sí está comunicando desde ese lugar. Bienvenidos a los que entraron hace un ratito, es un Vivo Grúa. Estamos hablando de los errores. Hola, Cari. Estamos hablando de los errores al hablarle al cliente perfecto, ¿sí? Ahora, viene el quinto. Tengo acá mi punteo, mi resumen de las cosas que... Hola, Karina. No tener una promesa clara que resuelva lo que el cliente busca, ¿sí? Es decir, por un lado tenemos el beneficio último por el cual el cliente nos contrata nuestro servicio.
que es el para qué el cliente va a contratar nuestro servicio, pero nuestra promesa tiene que incluir ese para qué el cliente va a contratar nuestro servicio, ¿sí? Porque si nuestra promesa no lo incluye y solamente habla de el servicio, el programa, las sesiones que tenemos, esa promesa se queda corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente te va a contratar por lo que quiere conseguir él, no por tu programa, por tus sesiones. Entonces, es importante que en esa promesa esté incluido, que sea clara, ¿sí? Que hable en el idioma de tu cliente perfecto, tratando siempre de usar no las palabras técnicas que vos usás como profesional, sino las palabras que usa tu cliente. Cuanto más conversacional, mejor. Cuanto más simple, cuanto más bajado a tierra, es mejor para que puedan comprenderte la mayor cantidad de personas. Cuando vos en tu promesa usás muchas palabras que son técnicas, muy propias de tu profesión, muchas veces hay palabras que no se comprenden del todo el significado real, ¿no? de lo que abarca esa palabra. Entonces, a veces no llegamos a expresar esa promesa con mucha claridad, sino que suele ser confusa, y las personas, claro, esa promesa como que les pasa de largo porque no terminan de entender bien qué es. Entonces ahí es donde tenemos otro error, ¿sí? En la comunicación con nuestros clientes, si no les hablamos con claridad, claridad para ellos, no claridad para nosotros, ¿sí? Nosotros podemos comprender perfectamente las palabras técnicas con las que hablamos, porque claro, estudiamos, conocemos, sabemos un montón de nuestra profesión y las palabras técnicas con las que hablamos para nosotros son palabras cotidianas, para nosotros, cada uno en su área, ¿sí? Hay un grupo de palabras que son, que uno las siente como cotidianas, pero en realidad no son tan simples de comprender. No sé, por ejemplo, vos me hablas de sanación de útero, ¿sí? Y yo no sé hasta dónde las personas que no están metidas en esa área, ¿sí? Saben exactamente el alcance de qué significa sanación de útero. Incluso, o sea, no solo lo podés, o sea, no solo se puede sanar las relaciones con los antepasados, sino que también generas creatividad para tu negocio. O sea, fíjate que el abanico es súper amplio, y con esas palabras, sanación de útero, quizás a cualquier persona que no es del gremio, la hace pensar en otra cosa, la hace pensar en, no sé, problemas de fertilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, es como para dar un ejemplo así grotesco de palabras técnicas que no todo el mundo comprende. Pero así como esa, hay muchas y hay muchas que muchas veces a los profesionales nos suenan como obvias, como, ay, esto, pero ¿cómo no lo va a entender? Esto es de esta manera, o sea, y para uno es tan obvio, pero porque la usás cotidianamente y la repetís todo el tiempo, pero el que está fuera de tu gremio, el que está fuera de tu entorno, el que está fuera de tu burbuja, no conoce el significado absoluto, el significado completo, ¿sí? De esas palabras. Entonces siempre se recomienda, ¿sí? Que esa promesa de marca no solo incluya
el beneficio último por el cual te compran, ¿sí? Que no es lo mismo la promesa de marca que el beneficio último por el cual te van a comprar, que uno está incluido en el otro, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, no sé si quieren preguntar algo. Hasta acá estuve hablando un montón. Voy a tomar un sorbito de agua. Es un vivo grúa que va a quedar grabado. Estamos hablando de los problemas, los errores, perdón, no problemas, sino errores al hablarle al cliente perfecto, en qué cosas yo les conté, en qué cosas yo metí la pata. Y bueno, hoy lo puedo contar porque ya lo he corregido, ya he pasado por eso y bueno, acá les estoy contando en qué me equivoqué para que ustedes no se equivoquen, ¿no es cierto? Si tienen ganas de, a ver, tengo abierta mi agenda de auditorías. ¿Qué es lo que hago en las auditorías? Miro tu comunicación y te cuento en qué podés mejorar, ¿sí? Tenemos una charla, unos 45 minutos más o menos, y te cuento cómo y en qué parte de la comunicación podés mejorar. Si te interesa, ¿sí? Es gratuita, la auditoría es gratuita. Escribí auditoría en el chat acá abajo y te va a llegar por mensaje privado un enlace a mi calendario. Ahí vos elegís el día y la hora que te quede más cómoda y charlamos sobre tu comunicación. Incluso si tenés algún problema de comunicación, algún bloqueo, alguna cosa y querés contarme, ahí podemos charlar y vemos qué vuelta le podemos dar. Después también tengo una consultoría personalizada para trabajar los mensajes para el cliente perfecto, que se llama Render del cliente perfecto, que si te interesa recibir información puedes escribir acá abajo Render cliente, las dos palabras Render cliente, escribís las dos palabras y te llega información de esta consultoría. La consultoría sí es de pago, la auditoría es gratuita, ¿sí? Así que si te interesa la auditoría y charlar un poco sobre tu comunicación, escribí auditoría acá abajo y te llega el enlace para agendar el encuentro. Entonces, errores al comunicarte con tu cliente perfecto. Les conté un poco de mi historia, de cuando yo empecé como copy y los errores que cometí al querer mostrarles toda esta transformación que yo había vivido tanto a mis clientas o potenciales clientas, mentoras y terapeutas, como a mis colegas copy, ¿no? Porque si yo pude generar esa transformación con mi marca, ¿por qué no iba a ofrecérselo a mis colegas copies, a que ellos también puedan? Ay, gracias, Cari, gracias. Después agendalo y charlamos, claro que sí. Que mis colegas copies también puedan tener esos diferenciales, ese poder de marca personal, ¿no? Que yo había alcanzado, que yo había superado esos bloqueos. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. En general no hablo, en general escucho. Y cuando hago los vivos, que hablo bastante, por ahí es media horita nada más o 40 minutos, pero son 40 minutos sin parar. Así que ahí es cuando me agarra, se me seca la garganta. Entonces, quiero hacer un repasito. Si tienen alguna pregunta, déjenmela ahí anotada, que yo ahora voy a hacer un repasito chiquito de todos los puntos que hablamos hoy. No voy a entrar en el detalle que ya hablé, porque si no me voy a quedar sin voz completamente, pero sí les quiero hacer un repasito, porque si entraron más tarde,
va a quedar grabado, así que después lo pueden mirar el vivo, la parte que les interesa, pueden volver a verlo las veces que quieran. Lo voy a dejar grabado. Así que bueno, el primer punto, el primer mega, gran, recontra, errorazo que yo cometí, ¿sí? Culpable, acá, culpable. A pesar de ser copy, a pesar de que me enseñan en la teoría que tenés que dirigirte a un solo cliente ideal, porque eso yo ya lo tengo incorporado desde mi profesión de copy, ¿no? Esto de hablarle a una sola persona para poder enfocar el mensaje con claridad, con estrategia. Yo me sabía toda la teoría, pero la verdad es que yo quería ayudar tanto a las mentoras y terapeutas como a mis colegas copy. ¿Por qué los iba a dejar afuera a mis colegas copy? Gran error porque claro, al intentar que ese mensaje sea amplio como para que le llegue a los dos, ahí es donde ese mensaje no conectaba con nadie. Así que bueno, ya lo corregí. Ya estoy hablándole directamente a las mentoras y terapeutas. Ojo, que vos dirijas tu mensaje a un cliente perfecto, que es el que vos considerás que más beneficio va a tener. De esto vamos a hablar en el próximo vivo, ¿sí? Características del cliente perfecto. Pero te voy a hacer un comentario, o sea, que vos elijas a un cliente que es el que más se va a beneficiar con el servicio que vos ofrecés, por lo tanto es el que más lo va a valorar, ¿sí? Es importante porque, o sea, es importante que para el cliente perfecto es esa persona que más se beneficia con tu servicio, con tu aporte, con tu manera particular de hacer, porque esa persona que más se beneficia es la persona que más lo va a valorar el servicio, ¿sí? Porque al tener un gran beneficio con tu aporte, va a estar dispuesto a pagar un poco más por eso que vos ofreces, ¿sí? En cambio, otro profesional que quizás no se beneficia tanto, ¿para qué te va a pagar algo extra a vos si quizás con otro se beneficia más? ¿Se entiende? Entonces, pero eso lo vamos a dejar para ir como más en detalle y explicarlo un poco mejor. El jueves que viene hablamos en el Vivo Grúa sobre el cliente perfecto. ¿Quién es el cliente perfecto y qué características tiene que tener ese cliente perfecto? Que no es solamente la persona que te cae bien y que te va a pagar. O sea, a ver, sí te va a pagar, pero ¿por qué te va a pagar? Porque lo que vos le ofreces es lo mejor de lo mejor para él, ¿sí? Entonces va a estar dispuesto a pagarte. Bueno, lo dejamos para el jueves que viene. La cosa es que no podemos hablarle a todo el mundo, primer punto. No tener claro el beneficio último por el cual las personas compran tu servicio, invierten en tu servicio, ¿sí? Si vos no tenés claro el por qué compran, entonces no vas a poder tocarle el corazón con el mensaje, ¿sí? No es lo mismo una abuela que va a la masajista porque quiere, digamos, sacarse los nudos de la espalda para poder levantar a la nieta y hacerle upa, que la deportista que necesita hacerse masajes porque necesita rendir mejor en el deporte, o que, no sé, la mamá que está corriendo todo el día llevando de un lado para el otro a los hijos y haciendo 1000 actividades al mismo tiempo, su trabajo, la cocina, la ropa, y
que termina molida, con la espalda destruida y necesita un masaje en la espalda. ¿Para qué? Para poder seguir con su rutina. Porque si no le duele todo, ¿no? Entonces, fíjate cómo masajista de espalda, ¿sí? O sea, y puede tener cliente ideal personas completamente diferentes, ¿sí? Bien, entonces, tener en claro el beneficio último por el cual las personas te compran el servicio también es importante. ¿Para qué? Para que ese mensaje que vos emitís le toque la fibra, le toque el corazón y se sienta súper identificado. Me está hablando a mí. Esa cosa de que sientan que les estás hablando a ellos. Hablarle del servicio, de la herramienta, de las características, ¿sí? Esto también es un error. Hablar del masaje y no del para qué se va a hacer el masaje. Comunicar por ejemplo, en tus redes sociales mucho contenido educativo y básico que atrae a personas que no están listas para comprar todavía porque no están conscientes de todo el beneficio que les genera el servicio que vos ofrecés. En cambio de comunicar sobre vos, sobre tu marca, a aquellas personas que ya tienen conciencia del beneficio del servicio y lo que les está faltando es elegir con quién lo quieren hacer. Ese es otro error, ¿no? Comunicar muy básico es un error. Y el último, no tener clara la promesa, ¿sí? La promesa de marca. La promesa de marca que resuelve lo que el cliente está buscando, ¿no? Cuando vos no es clara la promesa, ¿por qué? Porque quizás no tenés claro cuál es el beneficio último por el cual te contratan, entonces no puedes armar una promesa clara, pero aparte también se mezcla el tema de las palabras técnicas, ¿sí? De que el mensaje sea claro en cuanto a no usar palabras de nicho, palabras de gremio, que sean propias de tu profesión, pero que la mayoría de las personas, así como no es una palabra cotidiana y que usen normalmente. Entonces, esas palabras hay que tratar de evitarlas y hay que tratar de hablar muy cotidiano, muy a lo Doña Rosa, ¿sí? De barrio, digamos, para que te entiendan, bien bajado a tierra, bien simple. Así que bueno, ahí está. No sé ni qué hora es. A ver, voy a chusmear. Uy, 2:20. Ya va a ser casi una hora que estoy hablando, por eso está un poquito cansada mi garganta. Bueno, creo que voy a dejar el tema por acá. Ya hoy les hablé un montón de errores típicos, errores que se repiten, que también mis arquitectas repiten bastante. Va a quedar grabado este vivo para que lo puedan mirar las veces que quieran. Y bueno, si lo estás mirando grabado y te interesa una auditoría de tu comunicación, es gratuita. Podés dejar un comentario en el video del vivo o podés escribirme por privado. Escribí la palabra auditoría y te va a llegar el enlace a mi agenda para que puedas agendar el día y la hora que te quede más cómoda. Charlamos vos y yo sobre tu comunicación, sobre qué podés mejorar, tus bloqueos, lo que vos quieras ahí intentar destrabar. Charlamos y te digo a ver qué es lo que podemos hacer. Gracias por acompañarme hoy. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Los jueves al mediodía, entre la 1:30 y las 2 de la tarde, están arrancando los Vivo Grúa. Chau, chau.